Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más, dispuestos a sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un tema que estoy segura va a despertar su máxima curiosidad y, por qué no decirlo, quizás hasta provocar una envidia sana y admirada. Porque vamos a desvelar los planes secretos y cuidadosamente elaborados de Año Nuevo de una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Han estado moviéndose entre bambalinas, tramando algo grande y nosotros, con nuestro infalible olfato de detective de las celebridades y una red de contactos sorprendentemente bien informada, hemos logrado obtener información que podríamos considerar casi confidencial. Prepárense porque lo que viene a continuación es para contárselo a todo el mundo, pero por ahora, hagámoslo nuestro secreto. SHHH. Antes de sumergirnos de lleno en los fascinantes y, les aseguro, románticos detalles que hemos logrado desentrañar, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental y que, sin duda, les beneficia enormemente. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y, lo que es igual de importante, activar esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de que jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos. En nuestro canal nos esforzamos día a día por traerles siempre lo último, lo más exclusivo y lo más jugoso del mundo del espectáculo y la vida de sus celebridades favoritas. Su apoyo, sus likes, sus comentarios y sobre todo, su suscripción, significan el mundo para nosotros. Son nuestro motor, nuestra inspiración y la fuerza que nos motiva a seguir buscando, investigando y trayendo contenido fresco, emocionante y de máxima calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano sin más preámbulos. El Año Nuevo es una época mágica, sinónimo de renovación, de establecer nuevas metas, de celebraciones vibrantes y, por supuesto, de gestos románticos y memorables entre parejas. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja cuya química arrolladora ha cautivado a millones tanto en la pantalla como en su vida real, no son, ni podrían ser, la excepción a esta regla universal de las festividades. De hecho, han estado manteniendo un perfil público bastante bajo últimamente. Y como bien saben nuestros seguidores más fieles, un perfil bajo en el mundo de las celebridades a menudo significa, y casi siempre implica, que están tramando algo muy, muy especial. Y créanme, sus planes para recibir el 2024 son tan únicos, tan cuidadosamente pensados y tan especiales como la propia relación que comparten. Hemos estado recopilando fragmentos de información, escuchando susurros provenientes de círculos cercanos a la pareja, analizando minuciosamente cada una de sus escasas apariciones y gestos, y poco a poco, hemos logrado juntar todas las piezas de este emocionante rompecabezas. Los rumores, que provienen de fuentes que hemos aprendido a considerar extremadamente confiables y cercanas al círculo íntimo de la pareja, son cada vez más fuertes y consistentes. Se rumorea fuertemente que Hande y Kerem han tomado una decisión muy concreta y especial para celebrar este Año Nuevo. Han optado por un destino que, según las informaciones que manejamos, combina a la perfección su amor compartido por la aventura, su admiración por la belleza natural incomparable y, por supuesto, un profundo deseo de romanticismo puro. Olvídense por completo de las grandes y ostentosas fiestas en Estambul, o de los eventos multitudinarios y mediáticos que suelen acaparar titulares. Ellos buscan algo radicalmente diferente, algo más íntimo, más personal, un verdadero escape del constante ajetreo mediático y de la presión pública, un espacio para reconectar profundamente y celebrar su amor en un entorno que solo puede describirse como idílico. Hemos recibido información que apunta a que su destino elegido es un rincón verdaderamente paradisíaco en el sudeste asiático. Y para ser más precisos y emocionarles aún más, se habla con insistencia de las Maldivas. Sí, han oído bien, las Maldivas. Un destino que al pronunciarlo, evoca instantáneamente imágenes vívidas de playas de arena blanca tan fina como el polvo de estrellas, aguas cristalinas de un turquesa deslumbrante y puestas de sol que parecen sacadas de los sueños más románticos. Imaginen la escena, Hande y Kerem, completamente alejados de los flashes y el escrutinio público, disfrutando de la serenidad absoluta y la belleza sobrecogedora de este archipiélago de ensueño, compartiendo momentos que sin duda serán inolvidables bajo un manto de estrellas parpadeantes. No es de extrañar en absoluto que elijan un lugar así, ¿verdad? Es sencillamente el escenario perfecto para una historia de amor que parece haber sido escrita por los dioses, una narrativa digna de las mejores películas románticas.
Pero esto no es todo, ni mucho menos. La información que hemos conseguido va mucho más allá de un simple viaje a un lugar bonito. Sus planes para este año nuevo son significativamente más profundos y elaborados. Al parecer, han optado por alquilar una villa privada exclusiva, de esas que parecen pertenecer a un universo paralelo de lujo y exclusividad. Hablamos de villas que cuentan con piscinas infinitas que se funden visualmente con el océano, acceso directo y privado a playas vírgenes, y un servicio de mayordomo personal dedicado a anticipar cada una de sus necesidades. Esto es el epítome del lujo en estado puro, amigos. Y la idea es pasar allí los últimos días del año, sumergidos en actividades que les permitan desconectar y disfrutar plenamente de su compañía, desde emocionantes jornadas de snorkel y buceo en arrecifes de coral vibrantes, hasta románticos paseos en yate al atardecer, cenas íntimas a la luz de las velas directamente en la playa, y simplemente, momentos de pura relajación y recarga de energías, unidos y cómplices. Además de la elección de las Maldivas como escenario principal, hay otro detalle que ha salido a la luz y que nos ha dejado aún más emocionados, si eso es posible. Se dice, y las fuentes son muy firmes al respecto, que para esta celebración de Año Nuevo, Kerem ha estado preparando una sorpresa muy, muy especial para Ande. Y ojo, no estamos hablando de un regalo material, aunque seguramente habrá muchos detalles suntuosos. Hablamos de una experiencia que promete ser única en su tipo. Al parecer, Kerem tiene planeado organizar una cena privada en una isla desierta, un espacio exclusivo solo para ellos dos. Esta isla estará decorada con miles de luces centelleantes y velas que crearán una atmósfera mágica e inolvidable. Y para completar esta experiencia culinaria, contarán con un chef privado que les preparará un menú exquisito, diseñado a medida para sus gustos. Pero lo que realmente nos ha derretido el corazón, lo más tierno de todo, es que se rumorea que Kerem ha estado estudiando y practicando algunas frases románticas en maldivo con la intención de declararle su amor a Ande en su idioma nativo. ¡Qué hombre tan romántico es, de verdad! Se esfuerza enormemente por hacerla sentir la mujer más especial del mundo. Y Ande, por supuesto, no se queda atrás en esta maravillosa sinfonía de amor y detalles. Se sabe que ella es una persona profundamente detallista y extremadamente atenta, y sus contribuciones a esta celebración son igualmente significativas. Ha estado activamente involucrada en la elección de la música que ambientará sus celebraciones. Se dice que ha seleccionado una playlist muy personal, un compendio de canciones que tienen un significado especial e intrínseco para su relación, desde sus inicios hasta el día de hoy. Imaginen esas melodías envolventes de fondo mientras disfrutan de las vistas impresionantes, del momento presente, y sobre todo, de la compañía mutua. Es un detalle que habla a las claras de la profundidad y la conexión genuina que comparten. También ha habido filtraciones sobre otro plan que nos ha parecido increíblemente tierno y significativo. Se ha sabido que tienen planeado crear una especie de cápsula del tiempo personal para este año nuevo. El concepto es sencillo pero poderoso. Ambos escribirán sus deseos más profundos, sus metas más ambiciosas y sus reflexiones más íntimas para el próximo año en cartas secretas. Estas cartas serán luego guardadas en una caja especial, con la promesa de abrirla juntos en el año nuevo de 2025. Es una forma hermosa y simbólica de marcar el paso del tiempo, de documentar su crecimiento personal y de mantener un seguimiento de sus sueños compartidos. Quién sabe qué maravillosas sorpresas y giros inesperados les deparará el futuro cuando abran esa caja. Por otro lado, y esto es algo que merece ser destacado, aunque ambos son figuras públicas de proyección internacional y están constantemente bajo el foco de la atención mediática, han hecho un esfuerzo considerable, casi titánico, para asegurarse de que esta celebración sea verdaderamente íntima y libre de cualquier tipo de presión externa. Han evitado, de manera muy consciente y deliberada, compartir detalles específicos en sus redes sociales, manteniendo un aura de misterio y la exclusividad de su escapada. Esto demuestra, sin lugar a dudas, cuánto valoran su privacidad y su tiempo de calidad juntos, lejos de los ojos curiosos del público. Es un equilibrio extraordinariamente difícil de mantener en su profesión, pero ellos parecen haberlo dominado a la perfección, navegando con maestría entre la vida pública y su espacio privado. La elección de las Maldivas además parece tener un significado especial y simbólico para ellos. Si recuerdan bien, uno de los primeros viajes que realizaron juntos, poco después de que su relación se hiciera pública y capturara la atención de todos, fue a un destino tropical similar, donde también se les vio disfrutando de playas paradisíacas y del sol radiante.
Parece que han querido asterisco revivir esa magia inicial, esa chispa que los unió, pero esta vez en un nivel aún más especial, más maduro y romántico, marcando así el inicio de una nueva y emocionante etapa en su relación. Es una forma preciosa de cerrar un ciclo y abrir otro con el mismo amor y la misma ilusión. En cuanto a los detalles más específicos de su celebración en la Nochevieja, las informaciones sugieren que habrá fuegos artificiales privados, que serán lanzados directamente desde su villa, creando un espectáculo de luces y colores personalizado, diseñado exclusivamente para ellos. Además, han contratado a un fotógrafo profesional de primer nivel para que capture algunos de estos momentos tan especiales. Sin embargo, con una condición crucial: las imágenes se mantendrán en secreto absoluto por un tiempo, para que puedan ser ellos los primeros en disfrutarlas, en revivirlas y atesorarlas, antes de que el resto del mundo tenga la oportunidad de verlas. Es una manera inteligente y muy cuidada de documentar su amor sin sacrificar ni un ápice de su preciada privacidad. La planificación de este viaje tan ambicioso y detallado no ha sido, ni mucho menos, un asunto sencillo. Han tenido que coordinar agendas profesionales extremadamente apretadas, compromisos laborales ineludibles y, por supuesto, asegurar la máxima discreción en cada paso del proceso. Pero el resultado, sin ninguna duda, valdrá cada segundo de esfuerzo y cada gota de sudor invertida. Se trata de crear recuerdos imborrables, grabados a fuego en su memoria, en un entorno que roza la perfección, celebrando su amor en su máxima expresión y brindando, juntos, por un futuro lleno de promesas y éxitos compartidos. Y mientras esperamos con una mezcla de expectación y ternura, cualquier posible imagen o noticia que puedan decidir compartir en el futuro, podemos permitirnos imaginar la escena perfecta. Hande y Kerem, envueltos en la magia de un cielo repleto de estrellas titilantes, con el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla como banda sonora, compartiendo un brindis de champán burbujeante, dándose un beso apasionado que selle su amor mientras los fuegos artificiales iluminan el firmamento nocturno con destellos de alegría. Una imagen digna de una postal, ¿verdad? Una instantánea que encapsula la esencia de su amor y la magia de ese momento. También hay un rumor adicional que añade una capa más de calidez a sus planes. Se rumorea que han invitado a algunos de sus amigos más íntimos y de confianza a unirse a ellos en las Maldivas. Sin embargo, no estarán alojados en la misma villa, sino en otra parte del archipiélago, asegurando así que Hande y Kerem puedan tener sus momentos completamente privados e íntimos. Pero esto les permitirá, en un momento dado, compartir la alegría inmensa de la celebración con las personas que más quieren y que son parte fundamental de sus vidas. Esto demuestra que, si bien valoran enormemente la intimidad, también disfrutan compartiendo sus momentos de felicidad con aquellos que son importantes para ellos. Ahora, para ir concluyendo este viaje de descubrimiento y emoción, repasemos rápidamente los puntos clave de lo que hemos logrado desentrañar. Hande Ercel y Kerem Bürsin tienen planeado recibir el año nuevo en las Maldivas, eligiendo una villa privada de lujo que les ofrecerá la intimidad y el romanticismo que tanto buscan. Kerem, con su gran corazón, ha preparado sorpresas románticas verdaderamente conmovedoras, incluyendo una cena exclusiva en una isla desierta y declaraciones de amor en Maldivo. Por su parte, Hande ha aportado su toque personal a través de una playlist musical cuidadosamente curada y la idea de crear una cápsula del tiempo para el futuro. Es un plan que en su conjunto irradia amor, una atención meticulosa al detalle y un deseo profundo de crear recuerdos imborrables que perduren para siempre. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva sobre los planes secretos de Año Nuevo de Hande y Kerem tanto como yo he disfrutado investigando, desentrañando y compartiéndolo con todos ustedes. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y de momentos que nos hacen creer aún más en el poder del amor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen sus planes? ¿Se imaginaban algo así? ¿Les inspira para sus propias celebraciones? Dejen sus opiniones, sus impresiones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus reflexiones y a menudo, sus sorprendentes ideas. Son una parte esencial de esta comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido, y por qué no, un poco inspirador para sus propias celebraciones de Año Nuevo, no olviden darle un *GR. Un pulgar hacia arriba. Su apoyo es literalmente fundamental para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Ande y Kerem, o que simplemente disfrute de las noticias del mundo del espectáculo y las historias de amor que nos cautivan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les aseguro que no se arrepentirán, porque siempre tenemos algo emocionante preparado para ustedes. Gracias infinitas por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas, más exclusivas y por supuesto, más contenido emocionante. Hasta pronto y un muy feliz y próspero año nuevo para todos y cada uno de ustedes.